Triunfo abrumador. Venezuela hace historia al conquistar el Goya. Preparación. Antonio Pardo se alista para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Invierno. Horario para carga pesada. Aplican restricciones de circulación en la capital para disminuir accidentes. Líneas de acción. Oposición presenta objetivos para este año. Viaje sin retorno. Autobús sin control. Salta la defensa y cae en vía contraria. Luz verde. Europa reiniciará negociaciones con Isla Caribeña. No para de llover. 14 alertas de inundaciones mantienen en tensión a todo un país. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, un placer estar con ustedes. Feliz semana para todos. Así es, feliz inicio de semana para todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez, Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes. Y comenzamos con una noticia que cautivó a todos los venezolanos y nos tiene felices, y es que Venezuela brilló en España. Así es, la película Azul y no tan rosa logró el premio Goya, el primero para nuestro país. Federica Guzmán nos tiene todos los detalles de esta importantísima noticia. Muy buenas tardes, Federica. Muchísimas gracias. Venezuela hace historia y se impone en los premios Goya con la película Azul y no tan rosa. La ópera prima de Miguel Ferrari se alzó con el galardón como mejor película iberoamericana en los premios Goya de España. Y el Goya es para Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari. Primer premio para una película venezolana después de 6 candidaturas. Con este triunfo, el film se convierte en la primera cinta nacional en alcanzar tan prestigioso reconocimiento. Tenemos a Paco en nuestra mano. Este es el primer Goya para Venezuela. Madre mía, qué subidón. Gracias a todos los miembros de la Academia por darnos este primer Goya. En Venezuela esto, desde el 7 de enero, el día que anunciaron las nominaciones, se está viviendo como si fuera la final de un mundial de fútbol. Gracias a todos, gracias. ¡Viva Venezuela! No se muevan, todo esto y más en tan solo minutos aquí en Estrenos y Estrellas. Allí nos vemos. Muchísimas gracias, Federica. Este lunes comenzó a aplicarse el dispositivo de restricción del tránsito de vehículos pesados en las principales autopistas y carreteras de la Gran Caracas. Un total de 200 gandolas se detuvieron entre las 5 y las 9 de la mañana. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, señaló que esta medida se tomó para disminuir el riesgo de accidentes que ocurren entre las 5 y las 9 de la mañana y además para aliviar el congestionamiento vial en la hora pico. Recordó que las gandolas que transportan alimentos, combustibles, medicamentos y desechos sólidos podrán circular a toda hora. Hemos activado a partir del día de hoy esta medida que condiciona la circulación de carga pesada en la Gran Caracas solamente después de las 9 de la mañana, es decir, desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no pueden transitar por la Gran Caracas vehículos de carga pesada. La medida se aplicará en la carretera panamericana y en las autopistas regional del centro, Gran Mariscal de Ayacucho y Caracas-La Guaira. En estas vías se habilitarán áreas para que los vehículos pesados puedan estacionar mientras dura la restricción de circulación. Más de 140 funcionarios de la Guardia y de la Policía Nacional estarán desplegados en 16 puntos de control para garantizar la seguridad de los conductores y para velar que se cumpla la medida. Damos la recomendación a todos los transportistas, que eviten tomar atajos, que tomen las previsiones correspondientes, de que en estos sitios estará la Guardia Nacional desplegada, son sitios seguros, son sitios que están dentro del plan de Patria Segura, de lo que corresponde a las vías seguras de acceso a la gran capital. Las autoridades recordaron que el dispositivo se aplicará de lunes a viernes y habrá sanciones de hasta 10 unidades tributarias para quienes incumplan la medida. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, presenta los objetivos estratégicos, políticos y líneas de acción
a ejecutar durante este 2014. Así que a esta hora tenemos un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Claudia Andrade. Claudia, buenas tardes, cuéntanos. Sí, buenas tardes, Eduardo. Así es, ustedes pueden ver acá presentes en esta rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática los principales líderes de la oposición. Están casi todos los partidos políticos. Solo está ausente y no hay ninguna representación por parte de María Corina Machado. Del resto están todos los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. A Ramón Guillermo Veledo acaba de leer un comunicado donde fija la posición de la Mesa de la Unidad. Dicen que ante el empeño gubernamental de imponer un modelo fracasado con una gestión caracterizada por la incapacidad, la demagogia, la corrupción y la terca negativa a rectificar, es por eso que la oposición va a relanzar sus principios para, sobre todo, mantener la unidad como un activo fundamental de las fuerzas del cambio y reorganizarse para proponer, hacer diagnóstico y proponer soluciones a la grave crisis del país. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Que esa gente se sienta representada, pero también mostrándole a la gente que no votó por nosotros que aquí hay una ruta, que aquí hay un rumbo para cambiar las cosas, que hay ideas, que hay proyectos, que hay propuestas distintas y mejores a las que hoy en día están gobernando. Tú hacías 3 preguntas, había esa de los parlamentarios, la de la ruta es la que voy a responder de último en general, aquí está Juan Carlos Requesén, que va a responderte lo de la ruta con todo detalle. Bueno, estaba esperando. Ya vas a hablar tú, Juan Carlos. Esta pequeña criatura. Pero mira, la gente nuestra de la Comisión de Derechos Humanos ha estado pendiente de los jóvenes que han sido, repito, arbitrariamente detenidos. Y se ha dado para justificar esa detención una versión retorcida de los hechos. Esos muchachos tienen que ser puestos en libertad pronto. Es responsabilidad del gobierno lo que les pase. Cuando la ministro de régimen penitenciario declara que tiene el gobierno control de 9 o 10 de los establecimientos penales del país, uno tiene que pensar sobrecogido, pero es que son 32 establecimientos penales en el país. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que el porcentaje de víctimas, de muertos y de heridos en la gente que está bajo custodia del Estado sea mayor que lo que ocurre en la calle? ¿Sí? ¿Por qué responde el gobierno? Entonces, la responsabilidad de esos muchachos que están cautivos y legítimamente la responsabilidad de la salud y de la vida de esos jóvenes es del gobierno de la República. Es el gobierno de la República que ha manipulado los hechos. Las declaraciones de Ramón Guillermo Veledo también anunciaban que el día de mañana van a acompañar a la marcha que está convocando el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, precisamente para exigir ante Cadivis los divisas, los dólares necesarios para poder importar el papel, ya que está en peligro la prensa escrita. También anunciaron que van a acompañar la movilización que se va a realizar el 12 de febrero. Dijo que esta movilización va a estar encabezada por los estudiantes universitarios. Es parte de la información que tenemos desde la Mesa de la Unidad Democrática. Regresamos al estudio. Gracias, Claudia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió al ministro de Industrias, Wilmer Barrientos, citar al jefe de Toyota en América Latina tras la decisión de la compañía de parar la producción de vehículos en Venezuela. A veces entra en una desesperación incomprensible. Cuidado si es un gerentico de estos tecnocráticos que él cree que puede alarmar. Yo le he dicho al ministro de Industria y el gobernador Luis Acuña que atiendan inmediatamente, porque pareciera que su único plan, a veces, de algunos de estos gerenticos, es dólares, dólares y más dólares. El primer mandatario nacional denunció que sectores empresariales que hacen vida en el país están detrás de la denominada guerra económica. Indicó que son las empresas estatales las que deben producir en el país. De Fedecamas, de Consecomercio y Benanchan, a cada quien le llega su hora. No vayan a creer que nosotros hablamos por hablar, ¿no? Como lo dijimos, llueve, trueno, relampaguee, a Fedecámaras, a Benanchan y a Consecomercio. Como actores de la guerra económica, les va a llegar a su hora. Maduro felicitó al estado Táchira por la marcha realizada este sábado en rechazo al ataque contra la residencia del gobernador de la entidad andina.
La Unión Europea aceptó iniciar la negociación de cooperación con Cuba para apoyar reformas sociales que fomenten los derechos humanos en la isla. El Consejo de Ministros de Exteriores aprobó el diálogo con La Habana con el objetivo de ampliar los ámbitos de cooperación en la isla, acompañar sus reformas socioeconómicas y promover un mayor respeto de los derechos humanos. La Unión Europea reanudó el diálogo con Cuba en 2008 tras levantar sanciones diplomáticas por el encarcelamiento de 75 opositores. En Suiza se espera que este lunes comience la segunda ronda de las conversaciones de paz sobre Siria, que reunirá a la delegación de gobierno y la oposición. Durante el primer encuentro realizado en Ginebra hace una semana, no se logró ningún avance sobre cómo poner fin a los combates. Lo que sí se acordó fue una tregua humanitaria de 3 días en la ciudad de Homs. Sin embargo, un convoy de Naciones Unidas fue atacado y 4 socorristas resultaron heridos. Este domingo, los bombardeos continuaron en la zona donde 50 personas murieron, según lo confirmó el gobierno. Estamos listos ya con Jesús Marín. Así es. Bienvenido, Jesús. Pues muchísimas gracias, qué bueno estar nuevamente con ustedes acá en el estudio y bueno, listos para repasar toda esta información deportiva. En este adelanto precisamente vamos a hablarles de Antonio Pardo, nuestro único representante en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Pardo desfiló el pasado viernes en la inauguración del certamen, fue la sensación al llevar nuestra bandera, siendo el único atleta que representará al país en estos Juegos. Una delegación integrada por el capitán César Baena, el entrenador Lucas Comesaña y el jefe de la delegación por el Comité Olímpico Venezolano, Joseba Barreda. El esquiador de 42 años de edad alcanzó la clasificación a este evento tras culminar en el puesto 45 en la carrera de San Moritz, en Suiza, donde consiguió 135,82 puntos. Ahora continúa su preparación para debutar el próximo miércoles 19 en la modalidad de slalom gigante, lo que lo convertirá en el primer criollo en hacerlo en unos Juegos Olímpicos de invierno y el quinto en la historia de los Juegos. Bien, en minutos regresaremos con mucho más de la información deportiva. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, desde ya invitados para la próxima parte, estaremos en Entrevista Venevisión recibiendo la visita de Víctor Clark, ministro para la Juventud. Así que los esperamos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos en compañía de Víctor Clark, ministro para la Juventud. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos ven por aquí, por el canal de Venevisión. Ministro, un poco la reflexión desde su cargo sobre lo que está pasando en el país. Se habla de protestas estudiantiles, hay un grupo de detenidos, sabemos lo que ocurrió en el estado Táchira, en Mérida también ha habido algunos focos, pero usted ha hablado de grupos fascistas, ha hablado también de manitos blancas. Al final, ¿cómo evaluar lo que está pasando? ¿Usted se está refiriendo a un todo para interpretar estas movilizaciones o admite que hay un sector de estudiantes que están clamando por una justa reivindicación o haciendo un justo llamado para lo que ellos consideran debe reivindicarse? Bueno, Eduardo, mira, ciertamente, primero no quiero hacerlo desde mi cargo nada más, quiero hacerlo como joven venezolano, como también hijo del movimiento estudiantil venezolano, del cual vengo orgullosamente de las aulas de la Universidad Central de Venezuela y tengo propiedad para hablar también sobre el tema. Ayer yo lo decía desde Yaracuy, en un acto, en un encuentro con la juventud del occidente, de que son grupos, bueno, ciertamente con actitudes y hechos que lo demuestran consideradas como fascistas, es decir, no se puede considerar ahí la totalidad y la colectividad de lo que representa nuestro movimiento juvenil, estudiantil venezolano, independientemente incluso de la posición política, porque tratar de asaltar por la vía de la violencia la residencia del gobernador, donde estaba la familia, donde estaban ahí sus hijos, donde estaba su esposa, para tratar de llevar unas ideas, creo que eso en lo absoluto responde a la actitud cívica, a la actitud consciente de la juventud venezolana y del movimiento estudiantil. Una cosa son las protestas, como un recurso natural que puede tener la juventud, que puede tener los movimientos estudiantiles desde la universidad, y otra cosa son los hechos de violencia que buscan nada más y nada menos que alterar el orden pacífico, democrático, constitucional que el pueblo venezolano se ha dado, porque al final cuando tú planteas salidas
que en lo absoluto están planteadas en el camino constitucional democrático que está en pleno desarrollo de nuestro proceso político, estamos entonces frente a hechos irregulares de grupos minoritarios. Eso sí lo quiero dejar claro. Son grupos de la derecha y de la extrema radical venezolana que están tratando de alentar situaciones de violencia, de odio, de confrontación, que no responden al interés y a la mayoría del pueblo venezolano. El pueblo venezolano y la juventud venezolana está para construir paz, para hacer vida, para estudiar y para trabajar cada día más por una Venezuela próspera, feliz, potencia y un desarrollo pleno. Como ministro de la Juventud, ¿cuál es su mensaje para los estudiantes que desde ya están organizando y convocando una marcha para el próximo 12 de febrero, que además están exigiendo se respeten los derechos de aquellos jóvenes que están en este momento detenidos? Bueno, mira, o sea, lo primero con el tema ese, lo que está diciendo de los detenidos, no se pudieran considerar en lo absoluto presos políticos por protestar, porque quienes están alterando e irrumpiendo también el orden y las leyes y el Estado de Derecho social y de justicia es cualquier venezolano que está irrumpiendo de manera ilegal, arbitraria el Estado y la violación de nuestras instituciones y de nuestras leyes. Eduardo, son dos cosas distintas. Protestar, elevar una consigna, reclamar con vehemencia, con derecho, algún principio que, bueno, que se considera desde el seno de la vida universitaria es una cosa. Pero tratar de hacer esto, por ejemplo, estas son las entradas de la residencia de la gobernación del estado Táchira. Aquí está la entrada. Llegar de manera violenta y de manera a través de estas acciones, eso en lo absoluto. Esto está violando el Estado de Derecho, el orden y la paz del Estado venezolano, y aquí hay un Estado, aquí hay un gobierno, pero también hay un pueblo y hay una juventud que, como yo lo dije ayer, también se moviliza y también tiene razones en creer en otro modo de construir la universidad, de construir el país, y que también nosotros durante todos estos años lo hemos venido confirmando año tras año. Por eso también ahorita veíamos a la juventud venezolana, otro grupo, otro gran sector, la mayoría de la juventud venezolana bolivariana, revolucionaria, convocar para el día miércoles, dentro de lo que es la agenda bicentenaria, a una movilización aquí en Caracas que va a partir desde el Panteón hasta la llegada de la Pastora, donde en las puertas de Caracas hace como 200 años se quiso poner ahí para intimidar a aquel pueblo que quería ser libre, la cabeza de José Félix Rivas, prócer, el cual, Eduardo, honramos 200 años después y declaramos el año de la victoria, el año de la juventud, como el año 2014. Nosotros estamos también celebrando toda una agenda bicentenaria que también nos reafirma a nosotros como juventud la gloria que llevamos de ser hijos de Bolívar, de ser hijos de Sucre, de ser hijos de José Félix Rivas. Nosotros no nos desdibujamos en el tiempo, nosotros traemos una historia y una coherencia de vida, de patria, de pueblo, que la llevamos con orgullo. ¿En qué consiste esa agenda? ¿No? Consiste en una celebración y una reafirmación del camino democrático, popular, de independencia, de soberanía, que arrancaron nuestros padres y que la continuó Hugo Chávez y que la continúa el presidente Nicolás Maduro, y hay una juventud que la asume también desde cada una de sus trincheras de espacios, desde el liceo, desde la universidad. Esos espacios son espacios para la vida, para la paz. Que hay problemas de inseguridad es una tarea de todos. El presidente está convocando hacia un plan de pacificación nacional, hacia construir la paz de la República. Y nosotros de las universidades debemos construir colectivamente cómo la universidad se convierte primero en el espacio natural de estudio, de vida, de recreación que tiene que ser, y cómo irradia, ¿no?, a la totalidad de nuestro pueblo. Es un debate que nosotros quisiéramos dar y un aporte que quisiéramos dar desde el Ministerio de la Juventud, de Educación Universitaria, desde Política Interior, pero ahí, con la comunidad universitaria y con un diálogo y con un respeto, no con estas acciones que, te repito, es de un grupo minoritario a la derecha venezolana que pretende, desde las acciones violentas, de choque y de confrontación, alterar el orden pacífico de nuestra República. Ahora, ministro, para que aquellos estudiantes que protestan y no se sienten inscritos en esa figura que usted muestra en la foto, que se sienten que no merecen el calificativo de grupos fascistas, ni siquiera de manitos blancas, ¿cuál es la interlocución que les puede ofrecer el Ministerio de la Juventud en las peticiones, en el diálogo que pueden estar pidiendo, tomando en cuenta que se han presentado focos de protestas? Venimos para esta fecha, pero más allá de la coyuntura del 12 de febrero, ¿qué le puede ofrecer el ministro de la Juventud a los jóvenes estudiantes de toda Venezuela, independientemente de su signo ideológico? Claro, Eduardo, la interlocución es plena. Las mesas de trabajo
están planteadas de una posición de intercambio de ideas y de aportes de construcción colectiva, más allá de las distinciones políticas. Es una vocación democrática la que nos convoca y la que nos estimula a construir colectivamente un plan nacional que desde el punto de vista estudiantil, juvenil, tiene también un eje de trabajo de Estado, de pueblo, de sociedad, de cada uno de los sectores que hace vida en nuestro país en contribuir en ello. Y para ello el Ministerio, bueno, dispone de todo un conjunto de planes de trabajo, de acciones que vamos a ir desarrollando, finalizada, transcurrida esta semana de Agenda Bicentenaria Central, pero es todo el año 2014 que también el presidente Nicolás Maduro decretó el año de la juventud, porque también nuestra población, el 76% de su población es económicamente activa, es la juventud venezolana. Solamente tenemos 12 millones de muchachos entre 18, 15, 25 años, que bueno, es ahí una prioridad de Estado de cómo nosotros potenciar cada vez más sus capacidades creativas, de estudio, de trabajo, de desarrollo, de aporte, bueno, a la vida de la nación, Eduardo. Y por supuesto, nosotros asumimos con mucha responsabilidad, con mucho respeto, pero también pedimos respeto también a quienes desde aquí levantamos una propuesta de Estado, de gobierno y de sociedad que la venimos construyendo democráticamente y que la reafirmamos elecciones tras elecciones, como la reafirma todo pueblo democrático, pero que también la construimos día a día con una democracia participativa y protagónica. Ahí está la mayoría de la juventud venezolana. Te lo digo con mucha propiedad, Eduardo. No está en las calles para guarimbiar, para plantear salidas y callejones oscuros del escenario democrático, pacífico que queremos como pueblo. Nosotros vamos a resolver nuestras instituciones, nuestras diferencias y nuestros problemas, pero desde la movilización, la participación, la organización activa de nuestra sociedad y de nuestra juventud, respetándonos siempre, dialogándonos siempre, pero reconociendo eso, la Constitución ante todo, el Estado de Derecho y el modo de pensar, no alentando a grupos, a manipulaciones que en nada contribuyen al orden y a la paz, y a la vida y al intercambio justo que debemos tener como sociedad, Eduardo. Ministro, ya como mensaje final se agota el tiempo en esta entrevista. A propósito de esos retos, bueno, 200 años de la Batalla de la Victoria, se declara el 2014, el año de la juventud. ¿Cuáles son entonces esos grandes retos que es obvio debe incluir en este caso el tema de la inseguridad, el tema de la pacificación, de la activación del joven por una Venezuela más pacífica? No, indudablemente que el eje medular de trabajo de este año 2014, porque también sabemos que la población juvenil es la principal, digamos, población víctima y victimaria del hecho de lo que puede considerarse delincuencia o criminalidad o violencia, pero es también la juventud la que va a protagonizar día a día y viene protagonizando ese cambio de un modelo estructural que generó violencia por muchos años y genera violencia por muchos años, ahí lo transformando cada vez más en otro modelo que genere vida, que genere estudio, que genere trabajo. Y el desarrollo productivo es un tema vital para también los jóvenes. La incorporación al pleno empleo, al trabajo productivo, a desarrollar todas nuestras potencialidades, Eduardo, son los ejes de trabajo de este ministerio y del gobierno nacional en su conjunto y del gobierno estatal y municipal, pero del pueblo fundamentalmente y de los sectores activos de la vida de la República. Bueno, ministro, gracias por esta visita. Bueno, primera oportunidad que tengo de entrevistar. Gracias, Eduardo, y convocar nuevamente al pueblo venezolano esta semana estelar de la Agenda Bicentenaria y que continuará durante todo el año, pero que disfrutemos en paz, en vida, la honra que llevamos de ser el pueblo vencedor victorioso de José Félix Rivas y de Bolívar. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Víctor Clark, ministro de la Juventud, en esta primera parte de entrevista de Univisión el día de hoy, así que luego de la pausa regresaremos con mucho más para ustedes. Seguimos, amigos. En el estado Bolívar, 2 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas en un accidente de tránsito. Jessica Brizuela con la información. Sí, muchísimas gracias por el pase. Efectivamente, ocurrió un accidente donde mueren 2 personas, una de ellas un menor de 13 años de edad. Este hecho ocurrió en la Avenida de los Trabajadores. Según información de tránsito, la camioneta se volcó presuntamente por exceso de velocidad. Sin embargo, los familiares desmienten esta información, pues aseguran que el accidente ocurrió por la mala vialidad y la falta de alumbrado. Ellos venían de una reunión familiar, de compartir, y venían, bueno, por donde llaman la bomba Las Morochas. Y en este caso no fue exceso de velocidad realmente, sino la falta de iluminación de la vía. Ellos venían y el señor perdió un poquito de control por la falta de luz y le llegó una defensa.
De este accidente resultaron 3 personas heridas quienes se encuentran recibiendo atención médica. Esta es la información que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Bolívar. Muchísimas gracias, Jessica. Más allá de nuestras fronteras, en Colombia 8 personas murieron y 29 resultaron heridas en un accidente de tránsito en Fusagasugá. 2 venezolanos a bordo del transporte resultaron también heridos. Las primeras versiones indican que el accidente se produjo por exceso de velocidad, lo que ocasionó que el autobús saltara a la defensa y cayera en el carril contrario. 4 mujeres y 3 hombres murieron en el lugar. Algunos heridos fueron trasladados a Bogotá por la gravedad de sus heridas. También en el autobús viajaban 2 venezolanos, una canadiense y una alemana, que presentaron lesiones leves. 36 muertes violentas ocurrieron extraoficialmente en Caracas durante el fin de semana. Entre las víctimas se encuentran una mujer que mataron a golpes en Caurimare y un joven de 18 años apuñalado en El Silencio. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Hola, buenas tardes. El joven de 18 años fue identificado como Álvaro Abraham Ascanio. Este sábado, alrededor de las 9 de la noche, se encontraba cerca de la estación del metro El Silencio. Según cuentan sus familiares, un sujeto lo agredió y le dio una puñalada en el cuello. El joven trató de librarse del ataque y se desplomó frente a una carpa de la Guardia Nacional. Apuñalearon y él llegó todo sucio, buscando ayuda, y cayó frente a la carpa de, no sé, de la milicia o de la Guardia, pero no le prestaron ayuda. Llegó una señora y lo socorrió y lo montaron. Era un niño que era indefenso, no sabe ni pelear ni nada. En otro hecho, una mujer de 59 años fue salvajemente golpeada hasta la muerte en el sótano de un edificio ubicado en la urbanización Macaracuay. Fue identificada como Rosa Emilia Saldivia de Luca. Según testigos, un vecino la golpeó por haberse negado a darle dinero. Los gritos de la víctima alertaron a otros vecinos y avisaron a la policía. Al llegar, los funcionarios capturaron al agresor, quien fue identificado como Jonathan Gioshola, de 33 años. La muerte de la señora Rosa Emilia aumenta a 14, la cifra de mujeres asesinadas en Caracas en lo que va del año 2014. Es nuestro informe. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Gustavo. Este fin de semana en el estado Zulia se registraron 11 muertes violentas. Gustavo Velasco tiene el último balance de sucesos en la entidad. Adelante. Buenas tardes, Gustavo. Gracias, buenas tardes. Estamos en la morgue forense de Maracaibo, donde en las últimas horas han ingresado 11 cadáveres. El parte policial revela que en la mayoría de estos casos el móvil más recurrente es la venganza y el robo. La noche de este sábado fue asesinado Ronald Atencio, de 20 años, quien trabajaba en una chatarrera. El hecho ocurrió en el sector La Plaza de la Cañada de Urdaneta. Según fuentes policiales, el ahora occiso fue interceptado por 2 motorizados que le dispararon. Se presume venganza. Este domingo, de 3 impactos de bala, fue asesinado Edwin González, de 22 años, quien trabajaba como vigilante en un galpón de la zona industrial. Según el parte policial, lo asesinaron para robarlo. Y en otro hecho, las autoridades investigan el asesinato de Argenis Pirela, un corredor de seguros de 61 años que contrató a 3 damas de compañía y luego apareció degollado en su casa, al sur de Maracaibo. La Policía Regional acá en la entidad ha reforzado el patrullaje y también la vigilancia nocturna. Y la Policía Municipal de Maracaibo también está ejecutando una serie de operativos para disminuir los índices de criminalidad. Es la información que manejamos desde el estado Zulia a esta hora. Muchísimas gracias, Gustavo. A esta hora volvemos a hacer un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Claudia Andrade, quien se encuentra en la sede de COPEI. Adelante, Claudia. Deteriorar el liderazgo. En el pase anterior, la Mesa de la Unidad Democrática va a respaldar la movilización que se va a realizar mañana de parte de los sectores de la prensa, trabajadores de la prensa hasta Cadivi, y también la movilización que va a realizar estudiantes universitarios el 12 de febrero. Dijeron que la concentración va a ser en Plaza Venezuela y que ese mismo día van a anunciar la ruta que va a tomar esta movilización. Asegura que están respaldando protestas pacíficas, denuncian que el gobierno está montando ollas violentas para tratar de criminalizar la protesta y responsabilizar de alguna forma a los estudiantes que están protestando en distintas partes del país. Aseguran que en Margarita no hubo protesta violenta por parte de los estudiantes, y también en el Táchira aseguran que allí se montó una olla por parte del gobierno. Han destacado Ramón Guillermo Aveledo, explicaron acá que por supuesto hay diferencias dentro de la unidad, pero que ninguna de esas está por encima de su compromiso con el país y de su compromiso por buscar un proyecto de país que agrupe a la mayoría de los venezolanos. Explicaron también que la ausencia de María Corina Machado en esta rueda de prensa es porque está cumpliendo con unos compromisos en algunos medios de comunicación y que por eso no estuvo presente, pero asegura que han habido reuniones donde se han realizado los compromisos de mantenerse unidos, trabajando para el país. En este momento están precisamente respondiendo
algunas de las preguntas de los periodistas sobre las protestas que hay en todo el país de algunos sectores. Vamos a escuchar. Por el otro, queríamos preguntar cómo iba el tema ya superado, como usted mismo comentaba, superado el tema de las líneas de acción política, el otro... Guillermo Veledo, que están dispuestos a mantener el diálogo, pero siempre un diálogo sincero que traiga resultados, así que van a exigir al gobierno precisamente medidas y que estos diálogos que se han realizado con los sectores políticos en cuanto a gobernadores y alcaldes traiga resultados concretos en cuanto a las medidas de seguridad. Con esta información, bueno, por supuesto, en cuanto se retome acá la rueda de prensa de Ramón Guillermo Veledo, volveremos a hacer un nuevo contacto. Adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Y este martes 11 de febrero a las 10:30 de la mañana, José Manuel Dopazo tendrá una nueva edición de Videochat Bebé junto a Patricia Velázquez. La famosa modelo y actriz hablará del lanzamiento mundial de su campaña Yo Me Comprometo, así que puedes participar enviando a nuestra cuenta Twitter con la etiqueta #VideoChatBebé todos los comentarios y preguntas para ser respondido en tiempo real. Ya lo saben, eso es mañana a las 10:30 de la mañana. Amigos, otra pausa y al regreso mucho más para ustedes. Sigan allí. Bien, retomamos los deportes con el fútbol nacional. El torneo de clausura, porque este fin de semana se disputó la quinta jornada, se mantiene la lucha por los primeros lugares de la tabla, que mantiene el Zamora como líder con 13 puntos. Trujillanos suma 11 unidades y escolta al equipo Nonchita San Vicente, luego golear a Estudiantes de Mérida 4-1. Por su parte, el Deportivo Táchira también tiene 11 puntos tras empatar con Tucanes a 1. En otros resultados de esta jornada, el campeón del torneo de apertura, Mineros de Guayana, venció al Deportivo Petare 2-0, mientras que el Carabobo superó al Aragua por la mínima diferencia. Sepan también que Llaneros empató 1 con el Deportivo La Guaira y Deportivo Lara pactó por el mismo marcador con Yaracuyanos. El encuentro entre el Caracas Fútbol Club y el Zulia se disputará el próximo miércoles 19. En España, el Fútbol Club Barcelona goleó al Sevilla 4-1. Alberto marcó el minuto 15. Alexis Sánchez empató a los 34 y Lionel Messi, el argentino, puso a ganar al Barça a los 44. Messi volvió a aparecer al minuto 56 y César Fábregas se unió a la fiesta blaugrana a los 88. Así el conjunto de Gerardo Martino suma 53 puntos, los mismos que el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero es líder por diferencia de goles. En Italia, la Juventus igualó con el Verona a 2. Carlos Tevez, el Apache, marcó el marcador al minuto 4. Prendió la fiesta y amplió la ventaja a los 21. El Verona logró descontar con tanto de Luca Toni a los 52. Gómez empató el juego de las acciones ya a 15 minutos de final. Por su parte, el Inter de Milán batió al Sassuolo por la mínima diferencia. Walter Samuel marcó el único tanto del encuentro que se celebró en el Giuseppe Meazza. El gol llegó al minuto 48. Y así finalizamos la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Y en esta oportunidad arrancamos con una excelente noticia, y es que el nombre de Venezuela hizo historia en el cine español tras conquistar por primera vez el prestigioso Premio Goya. La reconocida cinta Azul y no tan rosa se impuso como la mejor película iberoamericana y se convierte en el primer film nacional en obtener este prestigioso reconocimiento español. Y el Goya es para Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari. Primer premio para una película venezolana después de 6 candidaturas. La ópera prima de Miguel Ferrari se destacó sobre sus otras 3 contendoras: El médico alemán de Lucía Puarzo, Gloria de Sebastián Leilo y La jaula de oro de Diego Quemado Díaz. Tras anunciarse la cinta ganadora, Ferrari y el elenco de la película venezolana subieron al escenario para recibir el anhelado galardón. Las emociones hablaron por sí solas. Tenemos a Paco en nuestra mano. Este es el primer Goya para Venezuela. En Venezuela esto, desde el 7 de enero, el día que anunciaron las nominaciones, se está viviendo como si fuera la final de un mundial de fútbol. Gracias a Venezuela y a ese país que esperó con tantas ansias una película como esta. ¡Viva Venezuela!
Esta película también arrasó como mejor ópera, mejor guión y mejor actor principal en el Festival de Cine de Mérida, donde Venevisión, como siempre, estuvo presente y entrevistó en exclusiva al director Miguel Ferrari, quien nos habló de la esencia de esta película. Mostrar a seres humanos tal cual son, ¿no? Seres humanos que sienten, que padecen, que son iguales que cualquier otro, y con una premisa y una emoción que es igual para el ser humano, que es el amor. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los espero como siempre en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Buen provecho para todos. Gracias, Federica. Bueno, todo el país celebrando el Goya. Un orgullo para los venezolanos, un nuevo aire para el cine nacional y además una historia que cautivó a todos los venezolanos y al mundo. Así es. Amigos, otra pausa y al regreso invitados a Entrevista Venevisión, esta vez para conversar con el diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, Jesús Faría. Así que los espero. La paciente María Ávila Pérez se encuentra recluida en terapia intensiva del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas. Requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar deben dirigirse al banco de sangre de ese centro asistencial. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, listos para conversar ahora con Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a hablar de economía, a propósito de que hoy comienza una nueva fase de la denominada ofensiva económica. Se sigue hablando, diputado, de una guerra económica y se aplica como un instrumento para triunfar sobre el tema de inflación, de abastecimiento, con la ley de precios justos. Sin embargo, hay sectores que dicen que hace falta reglamentar, que no entienden la ley, que esto puede complicar las cosas. ¿Cuál es su visión? Bueno, en primer lugar, a ratificar que estamos en una situación donde hay un despliegue de guerra económica. La especulación, el acaparamiento, hay pruebas fehacientes de que ese es el día a día de nuestro país. El contrabando de extracción, el ataque contra la moneda venezolana que ha colocado el dólar negro en niveles insospechados. Todo eso es la expresión de una economía enferma que viene funcionando desde hace mucho tiempo, así, hace décadas, pero ahora se le incorpora un propósito, un ingrediente político. Y no es nuevo, es reciente todavía, al menos en nuestra memoria. Tumbaron al comandante Chávez los grandes grupos económicos. Fedecámara puso al presidente por 48 horas. Y en otros países también ha ocurrido eso. Nosotros tenemos que salirle al paso a eso. Un gobierno que tiene un compromiso con la inmensa mayoría del pueblo que, por supuesto, recoge buena parte de los costos y del peso de esta guerra económica, a través de la carestía, a través del desabastecimiento, etc. Y entre muchas acciones que se han realizado, donde destacan fundamentalmente los controles, el despliegue para frenar el contrabando de extracción, se encuentra esta ley de precios justos, que se activa a partir del día de hoy y que entre sus nuevos elementos o ingredientes, es una especie de modificación de la antigua ley de costos y precios justos, tiene una reglamentación de la ganancia, algo absolutamente necesario para nosotros porque el pueblo venezolano conoce esta realidad, pero debe saberla, debe cuantificarla, en el sentido de que los empresarios venezolanos son los que obtienen las mayores tasas de ganancia de todo el planeta. No hay ningún otro país del planeta donde se obtengan esos niveles de rendimiento, de rentabilidad, de beneficios, de utilidades, de ganancias. Por eso el gobierno tiene que ponerle un techo, y se lo puso bien alto, por cierto, 30%. En cualquier economía, una empresa funciona perfectamente con un 12%, con un 15%, con un 20% ya las autoridades comienzan a funcionar, comienzan a intervenir. Esta no es una ley comunista, como han dicho de manera un poco estrambótica algunos voceros de los gremios empresariales. Ahora, en esta ley está estipulado la estructura de costos, que es otro de los alegatos, que eso también tiene que ser considerado. Sí, por supuesto. El precio se compone de los costos, todos los gastos que requiere hacer la empresa para llevar a cabo su actividad económica y sobre esos costos una ganancia. Si tú defines los costos y la ganancia no tiene un techo, por supuesto que los precios
van a ¿Usted piensa que la ley incrementar. aclara todo lo que se requiere estipular para estos cálculos? Bueno, la ley es bastante clara y además de la claridad de la ley, se han creado un conjunto de mesas de trabajo donde los empresarios pudieron expresar sus visiones, sus propuestas, y sobre esa base que se está activando eso. Yo no he escuchado a uno solo de los voceros empresariales y de la oposición, que son adversos a esta ley, decir en concreto qué es lo que le molesta, en concreto, más allá de la satanización general. Y te decía que esta no es una ley comunista. Yo soy comunista, yo te puedo decir qué es lo que es el comunismo, pero esto no es comunista. En todos los países desarrollados y en la inmensa mayoría de los países del mundo existen reglamentaciones que limitan Ahora, Fede la Cámaras ganancia. advierte, insiste en que esto va a complicar las cosas, insiste en que quiere reunirse, en que quiere dialogar, admite que el Ejecutivo mantiene contacto con alguno de sus miembros, más no desde lo que es la directiva o la parte cupular. Sí, ahí Fede Cámara ha perdido su legitimidad para dialogar. Para dialogar tienes que tener algún tipo de autoridad moral, y pienso que con su actuación ahí se ha desdibujado tremendamente, y no con este gobierno, cuando dieron el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, que por cierto hoy nosotros estamos celebrando un nuevo aniversario de la derrota definitiva de ese sabotaje petrolero, promovido por ellos también. En el pasado, ¿qué fue Fede Cámara? Fede Cámara fue el gran promotor de las políticas económicas en función de los grandes intereses corporativos, se liberaban los precios, las ganancias llegaban a niveles realmente exorbitantes, no había inversión social, no había compensación salarial, ahí están deslegitimados. Lo importante no es que se discuta con algún sector en particular del empresariado, sino que el empresariado se vea representado allí. Yo creo que Fede Cámara no representa al sector empresarial, sobre todo cuando plantean que esta es una ley que ataca la propiedad privada. No, está atacando aquella propiedad privada que es utilizada con fines absolutamente perversos, la especulación, la usura, golpear al pueblo. No se está ni siquiera atentando solamente contra el gobierno, se está impactando terriblemente sobre la calidad de vida del venezolano, y es por eso que el gobierno tiene que reaccionar. Este ya no es el gobierno que existía en las pasadas décadas, gobiernos que expresaban y eran instrumentos de estos grupos económicos en los años 90, de la fundación de Fede Cámara. Ahora, diputado, para la gente, pueblo, para los trabajadores. Diputado, para la gente que nos está viendo, ¿por qué no se acaban las colas? ¿Por qué mucha gente siente que no merman las colas? Se nos habla de una guerra económica. Economistas, por ejemplo, hace poco lo acaba de poner en las redes, como Luis Vicente León, dicen que no existe la posibilidad de rescatar el abastecimiento si no se fortalece el sector privado. Muchos sectores pidiendo divisas, sabemos que se reinicia ese ciclo. Está el caso Toyota, el presidente Maduro ha convocado a un contacto directo con el gerente regional. General Motors también está en reuniones. Los trabajadores de las ensambladoras preocupados, dicen que hasta la fecha no se ha producido un vehículo. ¿Qué se le dice a la gente? Porque se explica de una guerra económica, pero ¿hay algún mea culpa que hacer? ¿Hay alguna falla que haya que reconocer de parte del Ejecutivo y que se esté corrigiendo? ¿Y por cuánto tiempo, a través de instrumentos como esta ley de costos, por ejemplo, pudiera verse ese paisaje que ya se ha prolongado en el tiempo, el paisaje de las colas? Yo diría dos cosas. Primero, hay que distinguir de problemas puntuales con problemas generales. En cualquier economía, incluso en la más boyante, van a existir problemas particulares y hay que atacarlos y hay que corregirlos. El otro tema es la generalidad. Aquí se ha hablado de una economía en crisis, de una economía quebrada, de un país que está al borde del abismo. Bueno, nada más alejado de la realidad. Estuviéramos nosotros en una situación de efervescencia en las protestas insostenible. Eso no está sucediendo. Más allá de estos hechos caprichosos que tratan de impulsar al país hacia un caos. Están ubicados plenamente en la oposición. Por cierto, condenados incluso por parte de sus mismos aliados en ese sector. El otro tema es que nosotros no obviamos errores que hemos podido cometer y que hemos cometido, por supuesto, que hemos cometido errores, pero el hecho central es el siguiente. ¿Cuántas toneladas de alimentos se han encontrado ahora acaparadas en un fin de semana solamente, cuando el gobierno lanzó nuevamente a la calle al suministro? Miles de toneladas. ¿Cuánto contrabando de extracción está saliendo de manera diaria? ¿El gobierno tiene responsabilidad? Por supuesto que tiene responsabilidad y la estamos asumiendo. Pero ¿quiénes son los principales responsables? ¿Quiénes son los que buscan las enormes ganancias? ¿Quiénes son los que los producen y los envían al exterior?
¿Quiénes son las cadenas de comercialización que los llevan allá y corrompen a funcionarios públicos? Y ahí radica la responsabilidad del gobierno. Entonces estamos viendo de una economía donde para que ésta avance y se consolide tenemos que sincerarnos. No es una economía de los usureros, no es una economía de los especuladores ni de los poderosos. Cuando ellos ponían ministros, establecían políticas y desarrollaban ¿Por qué para sus propósitos. Toyota, por ejemplo, o cualquier otra empresa de ensamblaje automotriz? Bueno, ellos han dicho que van a parar, no se han detenido. Y nosotros estamos en la obligación de investigar eso. ¿Por qué lo dice Toyota y no lo dicen los demás? ¿Por qué no lo han dicho los demás? Eso puede ser una expresión de una presión para imponer algún tipo de puntos de vista en el seno del gobierno. Eso no es la primera vez que ocurre. Pero no hay Cada vez vehículo. que el gobierno, fíjate, aquí acaban de decir, bueno, el tema del vehículo es muy engorroso, porque nosotros pusimos un límite a los precios de los vehículos, y se estaba especulando de manera grotesca. Hubo gente que incluso públicamente decía, no, nosotros especulamos, pero generamos empleo, justificando eso. Es decir, es un rasgo cultural y un rasgo estructural de la economía nacional, cultural en el seno de la población venezolana. Nosotros no nos podemos doblegar ante eso. Es un problema ético, pues. Los principios y la moral que rigen la conducta cotidiana. Si nosotros vamos a prevalecer y vamos a priorizar a todos esos que han venido saqueando al país, entonces no vamos a poder tomar ninguna medida coercitiva que limite esos daños. Esto no está dirigido ni contra los empresarios privados en general, ni contra una empresa transnacional en particular. Está dirigido en contra de quienes utilizan la propiedad privada en función exclusiva de sus propósitos, dañando a la colectividad. ¿Y qué te lo decía? Este es un gobierno que no obedece ya a estos intereses. Y estamos convencidos, la única manera de seguir desarrollando nuestra economía es actuando, todos de manera articulada, el sector privado, la empresa transnacional que está aquí en Venezuela, por cierto, de una manera masiva en el sector petrolero, para decirte solamente un ejemplo, ninguna se ha ido por las acciones de un gobierno que ataca la propiedad privada, como muchas veces se nos acusa, y obviamente el sector privado. ¿Sabes cuánto es el sector privado de la economía nacional? 65% de toda la economía nacional. ¿Tú sabes de cuándo ese sector privado no hace un verdadero esfuerzo de inversión para desarrollar su proyecto productivo? 30 años. Es decir, que Chávez prácticamente era cadete. Ellos presumirían seguramente, de acuerdo a esa lógica, que Chávez en 15 años llegaría, entonces no les permitiría invertir, siguiendo la lógica que ellos plantean. Es una conducta estructural que subyace a su naturaleza, una economía enferma, una economía rentista que ha chupado de la teta petrolera del Estado venezolano. Nosotros tenemos que revertir eso y no lo vamos a hacer solamente con esta ley. Esta es una ley que es una iniciativa que trata de establecer controles y estamos absolutamente seguros de que para luchar contra la inflación de una manera eficiente y para poder superar el tema del desabastecimiento y de la escasez, estamos obligados a elevar los niveles de producción. Y le tendemos la mano a aquellos productores que respeten las leyes y que comprendan que este país ahora se mueve en función de los intereses del pueblo y de la nación y no de intereses muy particulares. Diputado, gracias por esta visita. Gracias a ti, Eduardo. Mucho éxito. Claro, hasta pronto. Siempre la verdad. Jesús Faría, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV. Quedamos con Endrina para la despedida. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan feliz tarde.